Universidad Católica, donde doy nuevos escenarios de conflicto. Voy a hablar sobre ética algorítmica, valores y el bien común, ¿no? Por mi formación profesional, yo provengo del área de los sistemas, y uno de los elementos a los cuales nos encontramos en el proceso de generación de los algoritmos es el tema de la ética algorítmica. Un poco lo había dicho recién el primero de los expositores. Tenemos el tema de que la ética informática nos está empezando a preocupar. Primero voy a hacer una introducción de lo que es el algoritmo, ¿no? El algoritmo es un proceso ordenado y secuenciado para la resolución de un problema. Tenemos algoritmos que son gráficos, no gráficos. El gráfico es todo lo que es una representación mediante un camino, un diagrama de flujo. El gráfico es lo que llamamos el pseudocódigo. Tenemos algoritmos de tipo cuantitativo, cualitativo y las instrucciones. O sea, es el camino para realizar algo. Entonces, ese camino, ese procedimiento, ese proceso, nosotros lo tenemos que poner de manera tal de que sea entendible para que lo podamos simplificar al extremo, ¿cierto? Sabemos que cuando lo tenemos que poner en una máquina, el algoritmo tiene que ser traducido a unos y ceros. Dentro del problema del algoritmo, el problema clave son los factores de decisión. O sea, ¿qué comparamos con qué? Y qué salida generamos ante determinado estímulo, ¿no? Generalmente implica elegir entre opciones, y el problema radica en determinar la validez de la opción. Y esa validez de la opción nos deviene en un primer problema filosófico, que es el problema de la verdad. Cuando nosotros damos un valor de verdad a una variable dentro de un algoritmo, tenemos que decir si es en lógica proposicional, si es verdadero o falso. Si es en lógica binaria, si es un 1 o un 0. Y sobre eso aplicamos los operadores. Tenemos varias definiciones de verdad. Verdad por coherencia, verdad por comparación, verdad por experiencia, verdad por definición o por postulado, verdad por estadística, verdad relativa y ahora la verdad cuántica. ¿Qué implica el problema de estas verdades? En función de la definición del ámbito sobre el cual vamos a establecer el valor de verdad que vamos a dar a un algoritmo, es la manera en que vamos a hacer que el resultado sea un resultado que esté encuadrado dentro de un entorno. Llegamos al caso de la verdad cuántica, donde la verdad se mueve en un entorno de incertidumbre. Al moverse en un entorno de incertidumbre, son varios los caminos posibles y la potencia computacional hoy en día lo que nos genera es la posibilidad de tomar las diferentes opciones, evaluarlas y tomar resultados sobre eso. Esa es la base de lo que llamamos la inteligencia artificial. Hay una herramienta matemática que se llama mapas de Karanaugh. Los mapas de Karanaugh son la manera de establecer un camino lógico para determinar una ecuación que me represente la composición de diferentes estados. O sea, yo tengo varias variables, esas variables le asigno estados, y en función de eso vamos definiendo cuáles son las combinaciones de verdadero o falso que yo tengo a las proposiciones que enumero dentro de esa ecuación. El mapa de Karanaugh me permite llevar una ecuación de varios términos a reducirla al máximo en un polinomio. Y eso me permite generar después el chip de silicio con el cual yo genero la programación en una máquina. La inteligencia artificial en realidad no es un proceso que podamos decir que es inteligente o que la máquina piensa como tal, porque le falta un montón de argumentos como para poder decirlo. Lo que hace es procesar rápidamente una sola operación, que es la suma. Y la suma definida con diferentes entornos y llevada a variables que nosotros podemos ir dándole diferentes valores con mucha velocidad, de manera tal de tomar decisiones cada vez más complejas y en menor tiempo. El gran problema es cómo nosotros orientamos el resultado del proceso de selección y decisión hecho en forma automática. ¿Por qué? Porque el objetivo siempre dentro de la integración de las 7 capas del modelo de sistemas abiertos, que son capa física, capa lógica, capa de red, capa de transmisión, capa de sesión, capa de aplicación y de presentación, es la capa 8, que es el hombre. Todo lo que hacemos está orientado a generar en el hombre un determinado tipo de conducta. Dentro de los modelos de inteligencia artificial, inclusive de planificación de la comunicación, el problema es cómo yo manejo el impacto en el hombre.
O sea, en el modelo de los nuevos sistemas de comando y control, del sistema de vigilancia automatizados, si yo doy una imagen falsa, el vigilador va a tomar una decisión errónea o basada en una imagen que en realidad no existe. Entonces, esto es parte de lo que nosotros trabajamos en los entornos gráficos o visuales, que van a generar acciones sobre los sistemas que van a desencadenar cadenas de decisiones, como por ejemplo en el caso de una defensa, voy a ir a mis vidas anteriores. Yo soy marino y vengo de la parte de la guerra naval, donde la defensa contra un misil cuadrantal, o sea, cuando yo tengo un ataque de misiles que viene por un cuadrante determinado, toda la cadena de respuesta de fuego es automática y el hombre solo tiene el veto. Entonces, vetar el lanzamiento para neutralizar un misil, ¿qué pasa si el misil que yo veo no es un misil? Pues yo veo un punto en un radar. Entonces, de la misma manera, yo puedo inducir a error a un dron metiéndole un programa en forma externa. O sea, con un simulador de GPS yo puedo alterar el recorrido de un dron. Lo que necesito saber es cómo está hecha la lógica de control de ese dron. De hecho, podemos hacer aterrizar un dron sin manejarlo, solamente metiéndole señales de GPS falsas. Y eso incide en el comportamiento del que me importa, que es el que maneja el sistema. ¿Para qué la inteligencia artificial? Es un concepto atractivo. Desde el punto de vista económico, resulta atractivo que las máquinas puedan realizar tareas para requerir la intervención humana. El tema de pensar más rápido, entre comillas, pensar, procesar más información que cualquier cerebro humano, es un tema que nos parece tentador. También sirve para ampliar las capacidades humanas. Dentro de lo que estamos trabajando en el Ministerio, tengo una parte que depende de mí, que es la parte de universalización de acceso a las TICs, donde estamos trabajando con modelos de inteligencia artificial para poder hacer estimulación neuronal a chicos que tienen parálisis cerebral. Entonces, eso es una aplicación ventajosa, pero de la misma manera podemos llegar también a anular a una persona con el uso de esto. De esta manera llegamos un poco a los primeros antecedentes en cuanto a la regulación de la inteligencia artificial y la robótica. No sé si ustedes se acuerdan de Isaac Asimov. Asimov escribió en el año 42 las primeras leyes de la robótica. Dice: un robot no dará daño a un ser humano ni permitirá con su inacción que sufra daño. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera y la segunda ley. Quiere decir que Asimov, en el 42, ya planteaba que este modelo de inteligencia artificial necesitaba una pauta moral. ¿Podemos programar un sistema con la conciencia de ser o simular sus efectos? Nosotros no creamos, simulamos. La tecnología es la teoría general de los sistemas artificiales, con lo cual nuestro trabajo como tecnólogos es ser simuladores de la realidad. Todos los modelos que hacemos son modelos como el del diagrama de Carnot, minimizados. Bien, ahí llegamos a la política y la regulación. Se regula y legisla para el bien común, ya que la ley es la base del pacto social de las comunidades humanas, partiendo de la ley natural y la pauta moral. El diseño de las soluciones debe estar orientado a la pauta moral. La discriminación en la decisión puede ser autónoma o asistida, y tenemos que tener en cuenta los riesgos sociales e individuales. El objetivo fundamental de esto es la educación de líderes, la educación de los desarrolladores, de los empresarios y los usuarios. El tema central para que esto tenga éxito es la educación. Bien, tenemos toda una discusión sobre lo que es y no es el bien común y quién lo define. Nosotros tenemos una idea del bien común como católicos. Los relativistas ponen en duda quién es y con qué autoridad fija el bien común. Nosotros creemos que el bien común está basado en las virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, en los valores rectores: la honestidad, la sensibilidad, la gratitud, la humildad, el respeto y la responsabilidad, y estamos iluminados por los dones del Espíritu Santo: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. En el marco internacional hay varias iniciativas que creo que para poder trabajar en un mundo integrado debemos analizar. Una es la conferencia Silomar sobre aplicación benéfica de la inteligencia artificial.
Otra es Ley Crack, que es la iniciativa contra el uso de armas con inteligencia, armas robóticas y con inteligencia artificial. Y otra es Responsible Robotics, que es una organización que trabaja también sobre modelos de inteligencia artificial aplicados a la robótica. En Argentina estamos empezando a analizar esto para poder integrar dentro de los modelos que estamos trabajando para lo que es la cuarta revolución industrial. Estamos armando una agenda digital que mañana se presenta en la Casa Rosada, y estamos trabajando en la integración de lo que sería cuarta revolución industrial en el G20 y sumándonos a los modelos de análisis de información y de obtención de información de la OCDE. Dentro de lo que trabajamos en los organismos internacionales, dentro de la ITU, la Unión de Telecomunicaciones, trabajamos en todo lo que es la seguridad de los aspectos de las redes de comunicaciones y los sistemas. Y vamos a ver una cosa que se nombró hace un rato, que es el tema del blockchain. Blockchain es una evolución de un sistema de confianza humana. A diferencia de la web, donde es un sistema de broadcast abierto al mundo, donde la interacción es una interacción hecha desde uno hacia la web, en el caso del blockchain, formamos un círculo de confianza y establecemos las pautas de ese círculo de confianza. Con lo cual, el relacionamiento con la red es a medida de los extremos. O sea, cada uno se relaciona con lo que tiene hacia la red y hacia afuera de la red. Establece relaciones de confianza y relaciones donde esa confianza queda escriturada. O sea, cada uno, los que están dentro de la red, genera una escritura simultánea que luego tiene que ser compartida. O sea, que modificarla implica modificarla toda la vez. Esto es un tema que va a traer varias discusiones porque tiene su impacto también en lo geopolítico. Si yo hiciera un sistema de dominios sobre la red, lo que hoy es Deep Web, ¿no es cierto?, sería una opción diferente para sacar lo que es el registro de DNS. Con lo cual, las autoridades que llevan el registro de DNS a nivel global tendrían como competencia otro sistema que generaría una web ya no paralela como la Deep Web, una tercera web. Entonces, es un tema que se está estudiando desde el punto de vista de los conflictos en la red. Y temas para debatir y trabajar son la seguridad de los sistemas, la transparencia en los propósitos de diseño, o sea, para qué diseñamos los sistemas, el uso responsable, los valores humanos y las virtudes reflejadas, los modos de conocer. Conocemos por la razón, conocemos por la experiencia, por la intuición y la fe. Por experiencia y razón podemos simularlo, pero por intuición y fe no. Entonces es una gran diferencia entre lo que son las inteligencias artificiales y la inteligencia humana. El marco de privacidad de las personas es fundamental. El sistema de decisiones delegadas, qué delego y qué no a un sistema experto. Las variables de decisión, los peligros de discriminación. Un sistema experto que base su decisión en un modelo estadístico puede tomar decisiones que discriminen en función de las variables que yo ponga, como sexo, raza, religión, actitud. Si yo lo tabulo y lo pongo como probabilidad de incidencia de una acción, por lo que a mí me parece, voy a terminar tomando decisiones discriminatorias. Verdad y percepción de la deformación de la realidad. El uso de la lógica y la lógica difusa, ¿no? Valores absolutos de 1 o 0 o valores probabilísticos. Algoritmos y manipulación de la conducta humana, o sea, qué es lo que yo hago para mostrar qué, ¿no? ¿Qué valores tengo que usar para discriminar? Si ustedes se toman el trabajo de ir a Google y ponen ISIS y soldados de 4 pies, van a ver que hay en la tipología de los tipos que van llevando a los prisioneros de ISIS para cortarle la cabeza, se parecen más a un marín que a un árabe, promedio, en función de las características físicas. Si buscan un poco ver más, van a ver que hay simulación de ejecuciones con pantalla verde, donde detrás se puede pegar otra imagen. El solo hecho de que esto pueda ser verdadero o falso lleva a dudar que el hecho realmente haya pasado. Entonces, las decisiones y lo que yo le entrego al espectador en un sistema manipulado a nivel global me genera diferentes decisiones y sentimientos en la gente, que no pueden ser emulados por la máquina. Y es importante el análisis de lo que se está haciendo a nivel internacional para hacer benchmark. Bien, todo esto empezó cuando el hombre decidió desobedecer y comer del árbol de la sabiduría del bien y del mal, el conocimiento del bien y del mal. O sea, no cambió nada.
Seguimos en una carrera de conocimiento, donde nuestro querer conocer nos hace, por soberbia, sentirnos como dioses. Y en el mismo árbol, ¿no es cierto?, venía como regalo el tema del bien y del mal, o sea, el análisis de la pauta moral. Y si nosotros no tomamos la pauta moral, se nos va a complicar el regreso a casa. Eso es. Muy bien.